Y vamos al primer tema del día. Cada día mueren más de 2,000 niños por diferentes lesiones no intencionales. Y esto es una cifra a nivel mundial. Según la UNICEF, siendo los accidentes en el automóvil una de las principales causas. La Organización Mundial de la Salud señala que en accidentes de tráfico cada año mueren 260,000 niños y quedan lesionados poco más de 10 millones de ellos. Además de que es una de las principales causas de discapacidad entre los menores. Te presento la información y regresamos a platicar. Ya está con nosotros nuestra especialista. Es una de las etapas más vulnerables en las que se encuentra el ser humano. Lastimar a un bebé es muy frecuente y en cualquier movimiento brusco, posición o incluso temperatura puede ser dañado de forma considerable. Entre las lesiones más comunes que los bebés pueden sufrir se encuentran caídas de cama, sillones o resbalones, golpes en la cabeza por intentar cargarlos o acomodarlos, heridas por caer de la carriola o mecedora, así como el atragantamiento con leche. Además, movimientos bruscos sin supervisión adulta. Y es que muchos padres de familia suelen creer que por tratarse de un bebé, este no podrá moverse y por ello lo descuidan totalmente. Sin embargo, es todo lo contrario. Los bebés se mueven, saltan, ruedan. Por eso es muy importante mantenernos alerta. Usar un cinturón de seguridad en autos e incluso en carriolas. No llenar su cuna de almohadas o cobijas para evitar que se asfixie. Pon todo a la mano cuando lo vayas a bañar, así podrás dedicar todo el tiempo a cuidarlo. Pero si estás cansada, no lo hagas, de lo contrario sería lo mismo que dejarlo solo. Para que te des una idea, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, cada día mueren más de 2,000 niños de 0 a 6 años debido a lesiones no intencionales. Y cada año ingresan decenas de millones con lesiones que a menudo los dejan discapacitados para toda la vida. Sin lugar a duda, los bebés son muy frágiles, así que ten mucho cuidado y nunca dudes en pedir apoyo o consultar a un experto, porque para ser padre, no se estudia. Muy bien, pues vamos a platicar ya de lleno en este tema tan interesante. Sí, muy bien. Diferentes tipos de accidentes se presentan, la mayoría de ellos en el hogar, por eso hay que tener mucha atención y mucho cuidado con los pequeños cuando estamos en casa, pero también queremos enfocarnos mucho en los accidentes automovilísticos. Por eso te daba el dato y ya lo vamos a compartir directamente con nuestra especialista y colaboradora aquí en Código Salud sobre qué hacer cuando viajamos con pequeños en los vehículos. Tienen que ir adelante, tienen que ir atrás, cómo se tienen que abrochar los cinturones, existen dispositivos o sillas especiales. Vamos a platicarlo con Mónica Basaldúa, pediatra, precisamente para entrar más a detalle. Querida Mónica, bienvenida. Hola. Gracias como siempre por tomar tu tiempo. Ya sabemos que estás muy ocupada, pero para venir a compartir este tipo de experiencia e información para la gente del Código de Salud. Muchísimas gracias a ustedes por dejarme compartirles información importante siempre para los niños. Por supuesto, ¿qué tenemos que hacer si somos papás que tenemos vehículos y tenemos que transportarnos todos los días, tenemos que subirnos, ir al súper, a la escuela, a donde sea, y tenemos que subir a los pequeños a los coches? Pues como ustedes bien lo dijeron, como tú bien lo dijiste, una de las principales causas de mortalidad en mayores de 5 años son los accidentes automovilísticos. Entonces, a veces pensamos que vamos a hacer un viaje corto, que es aquí a la vuelta, y es cuando más accidentes se presentan. Entonces, afortunadamente, en Estados Unidos, en Europa y en México, tenemos normas estrictas que nos dicen cómo es que los niños deben de viajar en un automóvil. ¿Estas normas quién las determinó? A nivel mundial, normalmente las asociaciones de tránsito a nivel mundial, y en la Ciudad de México el artículo 39 del reglamento de tránsito afortunadamente lo describe. Dice que los menores de 12 años o de menos de 1,45 centímetros no deben de viajar en el asiento del copiloto, deben de viajar en los asientos posteriores. Digamos, ¿cuál es la razón médica o de seguridad para que se determine esta recomendación? Que no viajen adelante, sino que viajen atrás. Evidentemente, por la estatura del niño, por el tamaño del niño, no llega al nivel en las que las bolsas de aire lo van a proteger, y al contrario, pueden generar lesiones más graves. Y también el cinturón no se embona adecuadamente al hombro y la cadera del niño. Es por eso que deben de viajar en la parte posterior, y si es que viajan en la parte posterior, con sistemas de retención infantil, que digamos el nombre global, o con elevadores, para que viajen de manera segura. ¿Existen algunas sillas especiales, sí, Mónica? Existen varios tipos de sillas especiales, como por ejemplo la que estamos viendo en la imagen, y van por grupos. Y normalmente se dividen en grupos 0, 0 más, 1
2 y 3. ¿Y tiene que ver con Y, la edad o tiene que ver con la estatura? Tiene que ver con la edad y con el peso. Con el ¿no? peso. Porque no siempre un niño de la misma edad va a pesar lo mismo. Entonces va de acuerdo sobre todo al peso y a las características de nuestro bebé. La Asociación de Pediatría de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y nuestra Ley General de Tránsito, la verdad es que lo definen muy bien y normalmente entre esos grupos se resumen en asientos que viajan en la contraparte del asiento del coche, ¿no? En dirección contraria. Por ejemplo, si yo soy la persona que viene conduciendo el vehículo y voy a poner a un menor de edad en la parte trasera, en el asiento trasero, lo tengo que poner, por ejemplo, en la parte derecha del asiento trasero. No, ahí, de este lado. Incluso yo lo puedo ver así o voltear y distinguirlo aquí. La mejor posición para colocar al bebé es en la parte posterior, en la parte en medio. Porque en caso de que llegue a ocurrir un accidente, los cristales no lesionan al niño. De ahí el segundo lugar en el que se prefiere que estén los niños es en la parte posterior del copiloto, ¿no? En ocasiones cuando hay 2 o 3 niños, en la parte posterior del piloto o en medio. Entonces la principal recomendación, no adelante, atrás en el asiento trasero y de preferencia en medio. Exactamente, en medio o como tú bien lo dices, en la parte posterior del lado del copiloto. Del lado del copiloto, y efectivamente. Obviamente para conseguir un sistema de retención infantil o de sillas hay ciertas recomendaciones. La primera recomendación es que tiene que ser una silla nueva. No podemos utilizar sillas recicladas porque la seguridad no es la misma. Y un sistema de retención o una silla que haya estado en un accidente jamás debe de ser utilizada nuevamente. ¿No? Y aparte de que utilicemos nuestro sistema de seguridad, nosotros debemos de proporcionarle la seguridad al niño, es decir, debemos manejar con precaución, no utilizar el celular mientras estemos manejando, porque pues los niños son el tesoro más valioso de los padres, entonces evidentemente debemos de tener toda la atención para que ellos vayan seguros durante el viaje. Claro. No sé si tú recuerdes o yo recuerdo cuando era niña, te ponían en la parte de atrás y te ibas divirtiendo de rodillas viendo qué es lo que pasaba y el paisaje, etcétera. Y afortunadamente a través del tiempo y desgraciadamente por todas las lesiones que generan los automóviles, se han ido normando todas estas situaciones. Y la recomendación es que siempre tienen que ir con el cinturón de seguridad abrochado, ¿no? Finalmente, que aunque existan este tipo de sillas que se adapten a los asientos traseros de los vehículos o las camionetas, finalmente hay que ponerles el cinturón de seguridad. Un enfrenón pues puede salir con todo y silla, ¿no? Exactamente, existen como varias opciones. La mayoría de las sillas se pueden fijar de dos maneras. Una que es con el cinturón de seguridad u otra que es con el sistema ISOFIX o el sistema Latch en Estados Unidos, ISOFIX en Europa, en el que la silla se fija directamente al chasis del automóvil. Ajá. Por lo tanto, es muchísimo más seguro. ¿Cuál es la idea de todas estas sillas? Que en caso de que exista una colisión, el golpe o la velocidad y la fuerza del golpe se distribuya en todo el cuerpo y en todas las estructuras óseas, no solo en una sola. Por eso es muy importante que por lo menos hasta ahora la Academia Americana de Pediatría recomienda que hasta los 4 años o 18 kilos los niños viajen en la dirección contraria a la que viaja el automóvil. Y es bien interesante el dato porque finalmente vemos casos de muchas personas o familias enteras en el vehículo que a lo mejor, bueno, no hay posibilidad de poner una silla porque son 5 o 6 integrantes y se tienen que subir al coche. Ahí, ¿cómo funciona? Una persona adulta en la parte delantera lo puede llevar en las piernas. Jamás. O aunque no quepan y vayan como piñas, se vayan también atrás. Es que no deberían de viajar como piñas. De entrada, pero jamás. Sí ocurre. Sí, Mónica, ocurre. Sí hemos visto, yo he visto en la calle. A mí me ha tocado ver cosas lamentablemente que son espantosas. Bueno, hasta en las motos. Y por ese tipo de circunstancias y muchas veces por imprudencia, y por imprudencia se mueren los niños. Y debemos de tratar de prevenirlo. En Europa y en Estados Unidos hay campañas acerca de esto. Y aunque en nuestro país esté bien reglamentado, no somos plenamente conscientes de ellos. Un bebé debe de salir en su silla desde que nace. Desde que nace el hospital, su sillita del coche, y debe de viajar seguro a casa desde el primer día que sale. Porque uno lo lleva en los brazos, la emoción de tenerlo acá, sí. Porque no le vaya a pasar nada, el apego, etcétera, etcétera. Puede ser mil cosas. Muchísimas razones. Pero entonces ya desde pequeñitos, muy chiquitos, ya hay que ir a acostumbrarlos
a la silla en el vehículo. Exactamente, yo no soy partidaria para nada de dejar a llorar a los bebés. Normalmente los bebés lloran por una razón, pero en el caso de las sillas de seguridad, el bebé debe de viajar en la silla de seguridad y poco a poco tal vez agregar algún accesorio para que el bebé se distraiga un poco. Exacto. Exactamente. Y a veces, por ejemplo, hay espejos retrovisores que para que el bebé vaya viendo, para que el papá vaya viendo al bebé, Ajá. del cual no debemos abusar porque también puede generar distracción, Claro, ¿no? Porque el niño va inquieto, muy etcétera. pendiente, haciéndole y cantándole al bebito y pum, puedes chocar definitivamente. ¿Qué te parece? A propósito que estás tocando el tema de las sillas, tenemos una serie de gráficos que queremos compartir con la gente que está viendo en estos momentos Código Salud, pues para que entendamos exactamente cuáles son los tipos de sillas, las posiciones, los pesos específicos, cómo se tienen que colocar en los vehículos, que es la manera correcta. Tenemos que hacer la inversión como padres, por supuesto. ¿Son muy caras? Quizá, no lo sé. Pero esto es importante, Pero porque vale la para pena. salud, Vale la para pena. seguridad, vale la pena invertir. Sí, porque estadísticamente el usar una silla de seguridad puede prevenir lesiones entre un 80 y 82%. Altísimo el Lesiones porcentaje graves, que se puede prevenir. 45%. Así es, y evitar una muerte. Y prevenir la muerte en un 28%. Así es, entonces, no sé si ya tengamos listos los datos para que podamos verlos, apreciarlos y podamos aquí platicarlos directamente con Mónica. Aquí aparecen exactamente los gráficos. El asiento de seguridad mirando hacia atrás, de 0 a 2 años. ¿Por qué hay que mirar hacia atrás? Para que en caso de que haya una colisión, el golpe se distribuya uniformemente en todo el cuerpo del bebé. Ajá. Porque normalmente un bebé tiene una cabeza más grande en comparación al resto de su cuerpo. Entonces se pueden generar lesiones graves a nivel de la cabeza o del cuello. Por eso es muy importante que viaje en dirección contraria. En dirección contraria. Exactamente. Y antes se recomendaba que tal vez a los 2 años, pero ahora de preferencia hasta los 4 años o hasta que pese más o menos 18 kilos. Muchas veces los papás tienen como la duda de que si las piernitas viajan dobladas, no caben, etcétera, pero se ha demostrado que es muchísimo más seguro. Es más seguro. Y ahí tenemos. En el caso de niños de 2 a 5 años, el asiento de seguridad mirando hacia adelante. Aquí sí ya mirando en la dirección correcta, ¿no? Exactamente. En este grupo entran los asientos del grupo 1. Normalmente son asientos que se pueden poner de una posición o de otra posición y se le puede dar la inclinación necesaria o la inclinación deseada y normalmente es como para niños de hasta 3 años. 3 años, 4 años. Y tenemos otro dato, tenemos exactamente otra, ahí está. Asiento elevado, que le llama Buster Seat para los 5 años. Ese es el que comentabas, que hay que elevarle un poquitito más, porque también se puede pasar en sus piernitas el cinturón de seguridad. Exactamente, este es como para niños un poquito más grandes, arriba de 18 kilos, aunque ya no caben adecuadamente en la silla, pero que el cinturón de seguridad todavía no alcanza a cubrir el hombro y la caderita, el cinturón normalmente queda a la cintura y no a la cadera del niño. Entonces, precisamente para eso son este tipo de asientos que pueden o no tener respaldo. Así es. Van fijados al cinturón de seguridad. Mónica, nos están preguntando aquí en la transmisión a través de Facebook Live. Huicho Chilihuili nos pregunta, ¿y en el transporte público, en las combis, en las suburbans, dónde hay que poner a los niños? Pues bueno, ahí en tus piernas, ¿o qué haces? Pues sí, en la parte posterior del coche, pegado del lado derecho o no tan cerca de ventanas. O sea, es que no... Y es más difícil, digo, te subes a una combi si va llena, ¿no? Tal ¿Qué vez haces? solamente ¿Donde con encuentres el lugar? cinturón de seguridad, aunque no lo cubra específicamente. Desgraciadamente en nuestro país hay muchas cosas que pasan y que no deberían de ser. Así es. Y un dato muy interesante que además ya nos decías, porque sí me ha tocado ver gente que lleva en la parte delantera, en el asiento del copiloto a los pequeños o lo lleva en sus piernas. Lo peor que también he visto es quien va manejando y lo lleva en sus piernas. Es lo peor. Además, eso ya es una multa. Sí, la bolsa de aire sale disparada a 320 kilómetros por hora. Imagínate que tengas en medio de la bolsa el volante a un niño y tú. Y un niño en una colisión es un proyectil. O sea, el niño sale volando. O sea, la posibilidad de muerte es altísima y a veces no somos conscientes del riesgo tan grande que corremos. Como lo repito, es la 4ª causa de muerte en niños mayores de 5 años. Entonces es muy importante que tomemos conciencia de ellos y que todos los niños viajen en la silla de seguridad necesaria para ellos de acuerdo al peso o a la edad. Muy bien, estamos platicando con Mónica Basaldúa, pediatra, estamos hablando de los accidentes que ocurren en casa, pero sobre todo los que pasan con mayor frecuencia en los vehículos. Ya nos dio una serie de recomendaciones, pero vamos a reforzarlas, te vamos a presentar los siguientes datos.
Son las recomendaciones, lo más importante que debes de tomar en cuenta cada vez que te subas a un vehículo y tienes menores de edad. Te las presentamos. Cifras de seguridad de los niños en automóviles. Gracias al cinturón de seguridad, las muertes en niños menores de 13 años disminuyeron un 43% en la última década. Más de 9,000 niños menores de 13 años murieron en choques en la última década. 1 de cada 2 niños perdieron la vida en choques y no iban en asientos de seguridad. Recomendaciones para los padres al volante. Usar los asientos de seguridad para los menores. Aprender a usar los cinturones de seguridad. Usarlos en cada viaje, sin importar la distancia. Enseñar con el ejemplo y usar el cinturón de seguridad. Y es bien importante esto porque incluso uno como adulto tiene que atender estas recomendaciones. Lo primero que tiene que hacer uno cuando se sube a un vehículo es ponernos el cinturón de seguridad. Claro. Adelante y atrás. Y un niño a partir de los 3 o 4 años hace todo por imitación. Entonces, exactamente. Si de que tú lo haces, él lo hace en automático. Naturalmente. Y al rato, si a nosotros se nos olvida, el pequeñito nos lo recuerda. Papá, mamá, ponte el cinturón porque entonces nos podemos poner en riesgo. Eso es muy importante porque todo empieza en casa. Lo que hagamos nosotros como adultos, como modifiquemos malos hábitos por buenos hábitos, incluso al momento de subirnos a un coche, el niño lo capta como esponjita y después lo replica. Y hay que hacerlo siempre. Siempre. No importa qué tan corto sea el viaje. El trayecto. Porque no sabemos quién pueda pasar en un trayecto de 2 o 3 cuadras. Sí, claro, porque a veces tú puedes ser el mejor de los conductores, pero el que viene al lado tuyo o atrás no. Entonces luego vienen, por ejemplo, los impactos traseros, que eso es bien importante y ocurren muy seguido, Mónica, ¿no? Que hasta uno latiguea y ves a medio mundo con sus collarines, sus cuellos especiales. En un niño también puede ser muy peligroso. Exactamente. Entonces, por eso es bien importante que viajen en la dirección contraria del coche y que viajen siempre, siempre con las medidas adecuadas de seguridad. ¿Cuáles son el tipo de lesiones más comunes, por ejemplo, en caso de este tipo de percances cuando los niños resultan con heridas? Sobre todo traumatismos cráneoencefálicos, lesiones en el cuello, cuando el cinturón de seguridad o el sistema que fija la silla no está adecuadamente puesto, normalmente debe ser de 5 puntos, en la cadera, en los hombros y en el pecho. Y en el pecho es bien importante que esté a nivel del tórax, más o menos a nivel de los hombros, porque si está por debajo puede generar lesiones a nivel de órganos internos y puede generar hemorragias importantes, aparte de las lesiones en el cuello y golpes en la cabeza que normalmente suelen presentarse. Comentabas hace rato que hay que poner a veces distractores que se pueden colocar, por ejemplo, en las sillas, estas que se adaptan muy bien a los vehículos para que los niños vayan muy bien seguros. Los niños también pueden ir, por ejemplo, comiendo, pueden tener otras actividades. ¿Recomiendas que no coman durante un trayecto? Y si no es así, ¿por qué? No, sobre todo los más pequeños, porque existe el riesgo de broncoaspiración. Y obviamente los accesorios, la mayoría de los accesorios no está autorizado por la mayoría de las asociaciones. Pero si ponemos un distractor lejos del niño que no está cerca de la cara, porque también un accesorio pudiera lastimar al bebé, para distraerlo poco creo que no habría ningún problema. Entonces, de preferencia, aunque el niño nos empiece a llorar, y a lo mejor nos llora y ya sabemos que es por hambre, entonces nos recomiendas... detenemos, Ajá. Atendemos al niño, resolvemos el problema y seguimos avanzando. Y seguimos después. Sí. Entonces, la recomendación básica para evitar la broncorespiración... La broncoaspiración, sobre todo en los niños menores de 2 años. Es, sobre todo en menores de 2 años, que no les demos de comer, o sea, ni la mamila, ni papillas, nada. No. Y menos si solamente va el conductor solo, porque no podemos vigilarlo, entonces no se recomienda para nada. ¿Qué tan importante es la ventilación? Tanto la natural, poder bajar, por ejemplo, un poquito el cristal, y qué tan importante o qué tan negativo es que pongamos el aire acondicionado. En ese aspecto no hay ningún problema. Lo más importante es no dejar al niño solo. Eso, importante. Cuando las temperaturas son elevadas, porque ahí la temperatura juega un factor súper importante para un golpe de calor, deshidratación e incluso la muerte. O sea, no podemos dejar a un niño solo en un automóvil, aunque digamos, se me olvidó... Ni 10 minutitos, ni 5, un minuto, ni uno. Se me olvidó tal, regreso porque en ese minuto, bien seguido, la Mónica. mayoría de los papás cuando me llaman me dicen, es que estaba todo bien, pero lo dejé.
30 segunditos, te juro que lo dejé 30 segunditos y esos 30 Pues segunditos esos 30 fueron segunditos de suficientes. irresponsabilidad, olvido, lo que sea, finalmente son mortales, muy peligrosos. Hemos visto casos, incluso documentados en los medios de comunicación y en las redes sociales, de pequeñitos que están ahí en lugares donde las temperaturas... Es Sí. cierto que al interior, en el habitáculo del vehículo, la temperatura que está afuera, al interior, se puede duplicar. Exactamente, podemos llegar hasta 45, 50 grados adentro de un automóvil. Y obviamente hay niños más grandes que pueden movilizarse sin querer, entran a la cajuela del coche, se quedan atorados y existen muertes por niños que se quedan atorados en la cajuela de un coche. Así Entonces hay que estar al pendiente de ellos siempre, cada segundo. Y en que el sea caso de posible. las altas temperaturas por este tipo de descuidos, ¿qué es lo que ocurre en el organismo del pequeño? ¿Por qué? En caso de perder la vida, ¿por qué ocurre? ¿Qué ocurre al interior? Normalmente por golpe de calor ¿Golpe de calor y deshidratación. y deshidratación? Sí, entonces ¿En tan poco tiempo ocurre eso? normalmente depende de las temperaturas, pero entre 10 y 30 minutos aproximadamente. Aproximadamente. Las mamás, esto es muy común, ¿eh? Las mamás, y generalmente cuando uno sale de casa, de un lugar cerrado, pues sobre todo con los pequeñitos, lo que hacemos generalmente es cubrirlos. Les ponemos N cantidad de sábanas, cobijas, edredones, los tapamos, porque bueno, no queremos que les pegue el aire, se nos vayan a enfermar y así nos metemos al carro. Esto sí es recomendable, sobre todo para estar atentos de su nivel de temperatura y evitar alguna enfermedad respiratoria. En ¿Conviene? cuanto a cómo nos vamos a cubrir cuando un niño viaja en un coche, porque pues probablemente puede hacer frío, mucho calor, etcétera. Por ejemplo, si hace mucho frío, lo que debemos de hacer primero es tratar de saber cómo es que va a quedar bien fijo el cinturón sin el abrigo. Después colocarle un abrigo, o sea, no cobijas, sino ropa caliente que Ajá. sea para el niño. Y encima de la ropa caliente podemos ajustar el cinturón de seguridad previamente habiéndolo medido sin el suéter, porque obviamente una chamarra genera aire y hace que los cinturones de seguridad no estén adecuadamente embonados. Pero en estos casos, tanto en los casos de mucho frío o mucho calor, sí conviene encender un poco Sí, sin el aire problema, acondicionado sin problema, sin no hay problema, ningún problema. un tiempo determinado, tampoco pues Sí, todo el y a una trayecto. temperatura, digamos, estándar, ni muy caliente ni muy frío. En ese aspecto no hay ningún problema. El niño debe de estar cómodo, sobre todo. Entre más cómodo esté, menos irritable puede estar durante el viaje. Muy bien, pues querida Mónica, yo te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros para platicar estos temas, porque si bien son cosas que aparentemente tenemos entendidas, a veces se nos olvida, y si nos queda por ahí alguna duda, qué bueno que vengas a aclararla, porque precisamente hay que poner mucha atención en casa y en los vehículos. Y no hablamos de las motos y las bicicletas, porque ese es otro asunto. También hemos visto niños que están en medio de una moto y luego sin casco. Sin casco, Sin adelante, casco, adelante. medio. Es muy, muy peligroso. Eso Querida es- Mónica, tus redes sociales, por favor. Doctora Basaldúa, y estoy en el consultorio 602 del Hospital San Angelino. ¿Algún teléfono, Mónica? 55 55 07 68 84. Ahí está el teléfono para cualquier duda, cuestión que tenga la gente que nos está viendo. Muchas gracias, Mónica, por haber estado con Muchas nosotros aquí gracias en a Código ustedes. Salud. Vamos a hacer una pausa en Código Salud, no nos tardamos nada. Regresamos, tenemos un tema interesante, un implante subcutáneo para evitar el contagio de VIH. Vamos y regresamos.